Hola mis apreciados amigos y hermanos, es una linda oportunidad nuevamente que tenemos de abrir la palabra de Dios. Esta ha sido una semana maravillosa en la cual hemos podido hacer un estudio acerca de la Iglesia de Cristo y la ley. Durante muchos años Dios ha tenido una iglesia en la tierra. Esa es la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos. Estamos aquí con la seguridad de ser parte de la iglesia de Dios en la tierra. Pero, en primer lugar, nuestra lección de escuela sabática nos define qué significa la palabra iglesia. Viene del verbo eclesía, que tiene una connotación especial de separar aparte, llevar aparte. Y eso es justamente lo que la iglesia hace con cada uno de nosotros. Nos da la posibilidad de apartarnos. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en primer lugar en el libro de Deuteronomio, el capítulo 30 del libro de Deuteronomio y el versículo 15, para que juntos podamos de este texto extraer la primera esencia de la iglesia y su relación con la ley de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mira, hoy pongo ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. Nuestro Dios nos hizo a ti y a mí con la posibilidad del libre albedrío. Dios, cuando creó a Adán y Eva, decidió que iba a poner en ellos la posibilidad de la felicidad o la desgracia. Dicho de otra manera, iba a poner en ellos la posibilidad de la vida o la muerte. O tal vez, llevándolo al concepto de la lección de esta semana, iba a poner en ellos la posibilidad de obedecer su ley o desobedecerla. Por eso me gusta como Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 15, nos muestra esas dos posibilidades, la vida y la muerte, la obediencia y la desobediencia. Fue desde el principio que Dios estableció esa posibilidad. Conocemos la historia. Adán y Eva se equivocaron, pecaron. Y entonces, con la entrada del pecado, ellos ahora tenían que empezar a mirar otra perspectiva. La ley de Dios había sido desde el principio, desde antes del pecado, porque la ley de Dios es perfecta, dijo el salmista. La primera iglesia que nosotros tenemos en las edades es la iglesia de Adán y sus primeros descendientes. Después de que Adán y Eva pecaron y salieron del jardín del Edén, Dios estableció para ellos una posibilidad. Génesis 3:15 dice una preciosa promesa que Dios le hizo a Adán y Eva. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Qué maravillosa promesa le dio Dios a Adán y Eva, de que ellos podrían regresar al estado original. No sería necesariamente cumpliendo la ley que ellos podrían regresar al estado original. La ley había sido transgredida, ya no había nada que hacer. Se requería ahora la gracia. Y ahí es donde aparece la gracia de Dios, después de que nosotros hemos incumplido la ley, para darnos la posibilidad de regresar al estado original. Esa fue una primera iglesia compleja. Los descendientes de Adán y Eva empezaron unos a servir a Dios, los llamaban los hijos de Dios, y otros a servir a Satanás, lo llamaban los hijos de los hombres. Y la Biblia dice en un pasaje que es muy triste, para mí es uno de los pasajes más tristes de la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 6, dice: y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Sí, mi apreciado, no es que Dios se haya arrepentido de lo que ha hecho, sino que a Dios le pesa, le duele en su corazón ver la condición humana. Tal vez algunos de nosotros podemos recordar cuando Jesús vino a esta tierra y frente a la tumba de Lázaro, después de 4 días de haber muerto Lázaro, dice la Biblia, Jesús lloró. Es el sentimiento de un Dios que le duele la condición humana. Y aquí está expresado que al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón.
Pero 2 versículos adelante, Génesis capítulo 6, versículo 8 dice, la maravillosa gracia que está cuando el pecado abunda, según el libro de Romanos. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y por la gracia que Noé halló ante los ojos del Señor, por Noé haber hallado gracia ante los ojos de Dios, ahora entonces Dios le dice a Noé, voy a salvarte a ti y a tu familia. Le da unas instrucciones. Y en esta primera iglesia, la iglesia de Noé, nosotros vamos a encontrar que Noé, de acuerdo al versículo 22 del capítulo 6, lo hizo así, hizo conforme a lo que Dios le mandó. Durante toda la historia de la iglesia vamos a encontrar que es muy importante para la iglesia de Dios la obediencia. Dios ha esperado desde Adán, Noé y todos los demás personajes de la Biblia la obediencia de cada uno de sus hijos. ¿Obediencia a qué? Obediencia a sus mandatos, obediencia a su ley. No como la posibilidad para salvarnos, no. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por obediencia a la ley no podemos ser salvos, pero es lo que Dios espera de sus hijos ahora que nos ha prometido que nos va a salvar. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Mira, Noé, quiero salvarte a ti y a tu familia. Para eso necesito que construyas un arca, que hagas un barco gigante, inmenso, y Dios le dio todas las dimensiones. Noé tenía la responsabilidad de construir esa arca. Noé pudo haberse cruzado de brazos y haberse quedado esperando, pero Noé decidió obedecer a Dios. Y no fue el arca la que salvó a Noé, fue la providencia divina, la gracia que Noé halló en los ojos de Dios, lo que lo salvó. Pero ahora, al ser obediente, le demostró a Dios que él quería, estaba interesado en aceptar esa gracia. Y ahí fue donde entró la gracia y la ley. Pero a través de los tiempos encontramos otros ejemplos de la iglesia de Dios en la tierra. Avanzamos hacia el libro de Génesis, el capítulo 12, y entonces encontramos la experiencia de Abraham. Los primeros versículos dicen que el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le hace una invitación a este personaje, a Abraham, para que salgan juntos y empiecen a vivir una vida de comunión, Dios y Abraham. En medio de esa comunión, Dios tenía promesas maravillosas para su hijo. Dios le promete a Abraham, voy a bendecirte, voy a bendecir a los que te bendigan, voy a maldecir a los que te maldigan. Abraham, déjame ser tu protector, déjame ser tu Dios, quiero ser tu Dios. Y es la misma promesa que Dios le hace hoy a la iglesia, es decir, a ti y a mí. Hijo, déjame ser tu Dios, déjame resolver tus problemas, déjame tu vida, dame el control de tu vida, permíteme que yo pueda administrar tu vida. Y entonces dice la Biblia que Abraham también obedeció a Dios. Abraham decidió la vida, al igual que la decidió Noé. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que Abraham, por fe, esa fe de Abraham le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la fe de Abraham fue suficiente. Esa fe que él expresó en la promesa de Dios fue suficiente para que Dios lo catalogara un hombre justo. Pero la iglesia de Dios avanza. Y después de Abraham y sus descendientes, entonces encontramos al pueblo de Israel y aparece Moisés en la historia de la iglesia. Moisés es un personaje que Dios utiliza para poder traer liberación al pueblo de Israel que se encontraba cautivo en Egipto. Dios quería continuar esa racha de bendición, podríamos decir. ¿Cuánto quisiéramos hoy pedirle a Dios que nos diera de esa racha de bendición, que esa bendición alcanzara hasta nosotros hoy día?
la Biblia nos muestra, la palabra de Dios, cómo nosotros podemos alcanzar esa bendición. Mira lo que Dios le dice a Moisés que le transmita al pueblo, a su iglesia en su momento. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 en adelante. Porque tú eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. A mí me emociona pensar que he sido elegido por Dios para ser parte de ese pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Y me gustaría hoy afirmarte que tú también eres un elegido de Dios para ser parte de ese pueblo especial de Dios. Pero mira lo que sigue diciendo: por su afecto hacia vosotros, el Señor os eligió. No dice que porque ustedes sean obedientes, no dice que porque ustedes guardan la ley, sencillamente por el afecto de Él hacia vosotros os eligió. No por ser vosotros los más numerosos que todos los pueblos, ya que sois el pueblo más pequeño, sino porque el Señor os amó y quiso guardar lo que juró a vuestros padres. Por eso os sacó el Señor con mano fuerte y os rescató de la esclavitud de Faraón, rey de Egipto. Ahora, acompáñame a los siguientes versículos. Ahora que ya te he dicho que eres un elegido de Dios para ser parte de su pueblo, leamos el versículo 9. Reconoce, pues, que el Señor es tu Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y su constante amor por 1000 generaciones a los que aman y guardan sus mandamientos. Aquí aparece el pasaje en el cual Dios nos une la gracia, su multiforme gracia, con su ley. Y entonces ahora Dios dice: yo te elegí para que seas mi pueblo especial, pero también quiero que entonces ahora me reconozcas como tu Dios. Que al reconocerme como tu Dios, entonces dice la Biblia, que guardes, que ames los mandamientos de Dios, que los ames y los guardes, lo que Dios te ha ordenado. Ahí está la relación entre la ley y la gracia en la iglesia de Dios. Y es la misma relación que Dios tiene para su iglesia hoy día. Han pasado los años. Ya Moisés no está con nosotros, el gran legislador. Sin embargo, hoy todavía Dios sigue poniendo delante de nosotros la vida y la muerte. Así como se lo escribiera, como se lo dijera a Moisés, hoy también Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte. Y entonces nosotros tenemos la posibilidad de decidir. Acompáñame al último pasaje que quiero compartir contigo esta mañana. Y está justamente en el libro del Apocalipsis, donde vamos a terminar evaluando la iglesia de Dios para los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, nos muestra un mensaje especial que fue enviado a través de 3 ángeles. Apocalipsis 14, versículos 6 en adelante. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno. Ojo con eso, el evangelio eterno, el mismo que Dios le dio a Adán, el que le dio a Noé, el que le dio a Abraham, el que le dio a Moisés, el mismo que Jesús vino a establecer en esta tierra, el que cumplieron los apóstoles y ahora el que debemos cumplir nosotros en pleno siglo XXI, para predicarlo a los que habitaban en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No es para un grupo especial, esto es para todos. ¿Y qué dice este ángel? Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Relaciona ahora este pasaje con el libro de Deuteronomio capítulo 7, donde veíamos que Dios nos dio su gracia, nos escogió como su pueblo, pero esperaba que nosotros lo reconociéramos como el Dios. Y aquí el ángel nos llama a reverenciar y a reconocer a ese Dios. Un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, haciendo referencia al pueblo rebelde,
al pueblo que no quiso la obediencia y la vida, sino que quiso la desobediencia y la muerte. Y entonces el tercer ángel le siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. El tercer ángel trae una voz de juicio, una voz en la cual Dios nos dice: hijo, mira la realidad de la vida. Número 1, te escogí. Te escogí para que seas mío, mi especial tesoro, para amarte, para protegerte, para guiarte. Número 2, espero de ti la obediencia. Espero de ti que ames mi ley, que te aferres a ella y que me obedezcas. Número 3, y esta es la verdad importante del tercer ángel, viene un juicio en el cual Dios, como lo dijo el sabio Salomón, traerá toda obra a juicio y entonces revisará si tú y yo decidimos aceptar esa invitación de Dios a ser parte de ese especial pueblo, de ese especial tesoro. Finalmente el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hoy día hemos abierto la palabra de Dios para encontrar en ella que somos un especial tesoro para Dios. La iglesia de Cristo, a través de todas las edades, ha recibido de parte del cielo, número 1, la gracia de Dios. Número 2, la ley de Dios para que nosotros la amemos y la guardemos. Y número 3, Dios espera cumplir un momento especial, un juicio para revisar tu caso y el mío. Dios te bendiga y que puedas disfrutar de ser parte de la gran iglesia, la iglesia de Cristo en esta tierra.